Ahora, la parte de, justamente esta parte pues bueno, esto, ¿qué se diferencia de la religión? ¿Qué diferencia hay? Porque siempre está como esta polémica, ¿no? De la diferencia entre espiritualidad y religión. Para mí, a mí me gusta mucho, ah, a mí me gusta mucho un versículo, un capítulo de la Biblia. Me gustaría hablar de Romanos 3. Lo leí antes, lo estuve estudiando un poquito. De justamente habla de no hay ni un solo justo, porque porque justamente Jesús le empieza a reclamar a los judíos de ese entonces, que se les conocía como fariseos. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque los fariseos eran personas que seguían mucho las Biblias, mucho las reglas, pero su corazón no estaba con Dios. Entonces, justamente sigues, y nosotros todos hemos conocido personas así, que es lo que conocemos por religiosidad, que son personas que, 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 que no hablan de portarse bien, de hay que, sí, eh, que vestirse de tal forma, no hay que hacer esto, si hay que hacer esto, y está bien, o sea, emiten juicios, y también a veces es bueno emitir juicios y tomar decisiones, y toman decisiones estas personas, pero justamente es como de, ok, estas personas, bueno, más bien lo que Jesús hablaba era de que justamente estas personas, hablando de los fariseos, pues se están desalineando porque de corazón, su corazón, o sea, justamente esta parte más del alma, no del pensamiento ni del actuar, sino justamente sus sentimientos, sus emociones, su parte más, interna con ellos mismos, de ellos, para ellos mismos, entraban en hipocresías y todos hemos vivido en todos lados. Si es como de no importa en dónde vayas, siempre hay este tipo de personas. ¿Y por qué? Porque el camino espiritual es muy personal. Y hay gente que podrá tener su despertar espiritual haciendo deporte. Hay gente que tendrá su despertar espiritual en el mundo de los negocios. Habrá gente que tenga su despertar espiritual eh, haciendo su hobby. No sabemos. Eh, y bueno, regresando al tema de los fariseos, justamente él dice, pero pues es que entonces, eh, como Jesús criticó mucho a estos fariseos de que su corazón no estaba con ellos, o sea, no estaba con Dios, pero sí cumplían toda la ley, que ellos lo llaman la ley, ¿no? Justamente yo siento que algo así está pasando hoy en día. Porque y hasta hay memes de los fariseos y ese tipo de cosas. Yo he visto muchos chistes de cómo muchos cristianos se comportan como los judíos de ese entonces. Pero no los puedes juzgar. ¿Por qué? Ahorita lo voy a decir, porque tampoco podemos juzgar a esas personas pues es que son muy religiosos, ¿no? Yo no quiero religiosidad. Tampoco podemos entrar en ese papel. Pero sí invito a la reflexión de cómo aplica hoy en día esto. Y justamente en ese mismo capítulo de Romanos 3 habla de la justicia mediante la fe. Y justamente a mí ese versículo, cuando lo leí, habla de eso, de que entonces no hay religión. O sea, al menos bíblicamente hablando, no hay, porque la salvación es un concepto que después me gustaría hablar de eso, pero justamente la espiritualidad, si lo quieres ver más, con otras palabras, es como interesante de que eh, la espiritualidad, tu iluminación, si lo quieres ver así, tu nirvana, tu gran, sí, tu momento de iluminación de ese tipo de cosas, viene a través de la espiritualidad, no de la religión. Justamente dice, entonces la justicia viene a través de la fe. O sea, que no es por uno, sino que simplemente a uno le pasan ciertas cosas y entonces uno alcanza esa iluminación. ¿Por qué? No es porque siga, para dejarlo claro, porque pues parece que estoy siendo muy en vivo, para la parte
de ser más, religioso, por así decirlo, no es haciendo actos religiosos para alcanzar la espiritual iluminación. Para alcanzar la iluminación no tienes que hacer toda la ley o seguir cierta religión. ¿No? O puede pasar con el budismo, con el islam, con los judíos, con los cristianos. O sea, no es de religión. O sea, esto de la iluminación puede pasarte en el deporte. La iluminación, en un momento en el que te sientes más éxtasis, en los negocios te puede pasar. Entonces, justamente es como de que la iluminación, la justicia, viene a través de la fe, o sea, de creer, ¿no? O sea, ok, creo en que voy a estar bien. Y a este deportista le pasó eso. Entonces, como tal, no hay reglas fijas, no hay rituales obligatorios, no hay textos específicos sagrados, porque cualquiera puede llegar a ese momento de iluminación. ¿Por qué? Porque no es por nosotros, sino es por la espiritualidad. Y a veces simplemente alguno de, mira, encontré, me llegó esta señal y dices, ¿qué es esta señal? Que es cuando alguien dice, no, pues yo la neta quiero ser corredor, yo la neta quiero ser boxeador. Y entonces es cuando para esa persona a lo mejor el ser boxeador, yo quiero ser artista, yo para ese momento es lo que me va a liberar y es lo que me hace sentir lleno y pleno y siento una conexión al momento de estar boxeando, siento esta conexión de que tiene sentido mi vida. Este, entonces no hay reglas, no hay como tal un camino establecido. Y no hay, justamente es esa parte de la espiritualidad de que a veces puede venir por esto. Pero después te das cuenta y justamente es como de, ok, si no hay camino, no hay como tal. Después dices, ok, si yo quiero ser alguien espiritual, tienes que tomar el camino de cualquier religión. ¿Por qué? Porque ¿qué significa religión? Religión no significa la misa de todos los domingos. La religión significa como los hábitos que sigues religiosamente, tus rituales, tus rutinas diarias. Entonces, alguien puede ser religioso y simplemente no tiene por qué ir a misa alguien puede ser religioso simplemente practicando deporte y es religioso. ¿Por qué? Porque la religiosidad tiene que ver más con rituales y conseguir esos rituales. Entonces, justamente es como, ok, yo soy alguien espiritual. Entonces, yo como alguien espiritual, o en el caso de un deportista, yo en el caso de que yo quiero ser boxeador, ¿por qué? Porque le encontré que esa era mi pasión, ser boxeador. Entonces, ¿qué hace un boxeador? Se levanta todos los días a practicar boxeo. Entonces, justamente, en mi caso, ser alguien espiritual, porque yo justamente, ¿qué hago? Me levanto todos los días y hago ejercicios de respiración. Entonces yo como alguien, mi camino de iluminación es el mundo de los negocios. Entonces, porque yo ahí me siento lleno en el mundo de los negocios. Entonces, justamente, ¿cómo alcanzo esa iluminación? Pues me levanto todos los días y leo cómo está la bolsa de valores. Ok. Entonces, como tal, no está en esta parte de los caminos, pero sí necesitas escoger tu camino y necesitas darle orden a lo que tú quieres. Y justamente es como de, ok, y justamente viene esta parte de empezar a darle orden. En Design Thinking, que es como el pensamiento de diseño, a mí me gusta mucho esta parte de pasar de ser divergente a ser convergente. Entonces estás en la parte divergente, que es ser espiritual, justamente entra esa parte yo soy divergente, yo soy alguien espiritual. Entonces justamente yo decido, yo agarro ideas, investigo, leo, veo, entonces leo sobre el budismo, leo sobre el hinduismo, aprendo de los musulmanes, voy a esta iglesia, voy a esta otra iglesia, pero luego dices, ok, ya que vi todo este panorama, ya que investigué mm, muchas ideas y todo esto, dices, ok, ahora empieza el momento de converger, de tomar decisiones, de justamente de juzgar
Y ya lo haces en base a tu experiencia, de juzgar en base a ti. Y que entonces llega el momento de tomar decisiones. Ok, esta va a ser la forma en que yo lo voy a hacer. Y entonces es cuando el que dice ser boxeador, que nada más le dio porque, porque vio a un boxeador y le gustó cómo boxeó, o porque él le gustó cómo boxeó, y justamente y toma la decisión de levantarse todos los días a boxear. Entonces justamente es cuando tomas esta decisión de, ok, me voy a levantar todos los días a practicar y hacerlo. O todos los sábados, ahí es donde justamente tomas esta decisión de, entonces me voy a levantar todos los sábados a conocer gente, a contactar con gente. Voy a tomar todos los domingos a hablar con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque me gusta, y justamente de ahí las primeras iglesias se dieron cuenta de eso. Y es cuando dijeron, ok, justamente todos necesitamos tomar decisiones. Entonces justamente viene, y ahí es donde tomaron las decisiones de, pues bueno, todos los domingos hay que vernos a esta fecha. Ya. ¿Por qué? Porque necesitamos de gente.